Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les habla su terapeuta Karina Ríos. El día de hoy voy a hablar de un tema interesante que se trata sobre los asesinos seriales. Me gusta mucho estudiar todo lo que tenga que ver con esto, porque es una de mis especialidades, ¿no? Eh, yo me dedico mucho a lo forense, es mi especialidad, y me gusta siempre estar informada sobre qué piensan estas personas, qué pasa por la mente de ellos antes de cometer algún crimen, por qué lo hacen. ¿Ustedes creen que las personas que son asesinos seriales nacen o se hacen? Pues hay algunos datos que están obviamente basados en, en documentos, en artículos, ¿sí? Ahorita les voy a hablar, estoy leyendo un libro que se llama 50 asesinos seriales. Aquí nos habla de algunas historias, ¿no? Más que nada de la historia de lo que ha pasado y de lo que ha generado el conocer a estas personas, el entrevistarlas, el hablar con ellas. Hay una frase que mencionaron: Dios te perdonará, el Estado no. Fue lo que le comentaron a Williams, de 80 años de vida, quien era un asesino serial y pasó 61 años en la cárcel, porque fue encontrado culpable de 3 homicidios en el año de 1946. Falleció en prisión el 5 de marzo del 2012. ¿Se imaginan? 61 años en la cárcel. Quiere decir que a los 19 años, él, a muy temprana edad, fue detenido, fue recluido, porque ya había cometido 3 homicidios. ¿Qué pasaba por la cabeza de esta persona? ¿Por qué lo hacía? Bueno, tal vez no tengamos en sí lo que él pensaba, pero vamos a ver muchas cuestiones y detalles de estas personas que también han sido asesinos seriales. Había en ese entonces una persona que se llamaba Robert Rissler. Era un jovencito apenas de 9 años a quien le llamó mucho la atención esa historia, pero solamente tenía 9 años. A sus 9 años no podía investigar, no podía adentrarse mucho en el tema, sin embargo le había interesado ese tema y esta persona creció, se preparó, estuvo 10 años de servicio en el ejército y 20 años en el FBI. Fue un pionero del diseño del perfil psicológico como sistema de identificación y captura de asesinos. ¿Esto qué quiere decir? Que obviamente cuando ya traes esto de estudiar, de meterte en algún tema tan interesante, tan importante como es esto, pues obviamente estudias, cumples tu objetivo y llegas a tu meta, ¿sí? Hay muchísimas series donde se hablan de este tipo de personajes, como por ejemplo series El Sentencio de los Corderos o El Psicópata Americano. Estas son series que hablan. Hay un libro también que se llama Asesinos en Serie y también está una obra que está escrita por el neurólogo Jonathan Pincus, es Instintos Básicos. Estos que le acabo de mencionar, pues obviamente son material que nos dan mucho a saber de lo que son los asesinos seriales. Muy bien. Cuando hablamos de un asesino serial, fíjense muy bien, nos adentramos mucho en el asesino serial sexual, ¿sí? ¿Por qué decimos? Porque muchas veces lo identificamos como sexual. ¿O por qué tiene que ver con lo sexual un asesino serial? Bueno, no necesariamente tiene que haber el coito, ¿no? Con la víctima. El factor sexual es imprescindible en los asesinos seriales para interpretar el término del crimen. El 90% de los asesinos seriales
tienen que ver con un crimen de índole sexual. Solamente el 10% de un asesino serial mata por otra cosa, ¿no? Pero el 90% de los asesinos seriales, obviamente, lo hace por cuestión sexual, ¿sí? Para que el impulso del asesino en serie sea considerado sexual, no es necesariamente que haya una penetración. Su concreción es la muerte de la víctima y no necesariamente el coito. ¿Qué quiere decir esto? Que a ellos los sacía sexualmente ver cómo ellos mismos matan a la víctima. Los asesinos sexuales disocian el concepto de sexualidad, o sea, separan ese concepto. Esto les impide mantener relaciones sexuales. Una persona que tiene como ventaja ser asesino serial, eh, muchos de ellos, porque hay algunos que llevan una vida aparentemente normal, pero muchos de ellos no pueden tener relaciones estables, obviamente, y algunos son impotentes, ¿sí? Pero pueden llegar a tener una erección al momento de que cometen un asesinato. Muchos de ellos vuelven al lugar del crimen, pero no para borrar huellas, no para arrepentirse, no para pedir perdón. Vuelven al lugar del crimen porque el estar ahí y recordar cómo sucedieron las cosas los puede hacer que tengan una erección y que puedan llegar a, a excitarse, ¿sí? Tienen trofeos, objetos materiales que ellos quitan a sus víctimas, como pueden ser anillos, pueden ser cadenas, collares, pañuelos, que hayan tenido la víctima. ¿Y qué creen que hacen? Estas mismas cosas que ellos atesoran como trofeos, se los pueden regalar a otra persona. ¿Mm? Que ellos le hayan quitado a la víctima y ellos los guarden y se los pueden regalar a otra persona con los cuales ellos tengan una relación personal, una comunicación, eh, y ellos íntimamente pues guardan esa sensación de dónde sustrajeron este objeto y qué significado tiene para ellos. La incomunicación social, o sea, el no hablar, el no dirigirte hacia las personas, el no ser sociable, no necesariamente fomenta la aparición de un asesino en serie. Algunos de los más crueles han llevado una vida aparentemente normal y han tenido relaciones sociales con medio mundo, ¿sí? Poseen una conducta ritualizada. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre hacen lo mismo, no modifican su conducta, no modifican su manera de cometer el crimen, su secuencia. Estas personas solamente dejarán de matar si se enferman, si los detienen o se mueren, ¿ok? La pulsión asesina, ¿qué es esto que los incita a matar? Es esta fuerza que en su cabeza les dice, hazlo, mátalo. Esa pulsión no es genética, no nacen así. Esto quiere decir que nadie nace siendo un asesino en serie. La formación de la mente es lo que los lleva a ser asesinos en serie. ¿Por qué? Obviamente, estaba leyendo yo un artículo donde hay alguna malformación en lo que es el lóbulo frontal. Obviamente, decía que algún detallito tenían estas personas en el lóbulo frontal. Esto es algo biológico, ¿sí? Pero no por eso va a ser necesariamente un asesino en serie. ¿Por qué? Pueden nacer con este detalle en el lóbulo frontal, que sería algo biológico, pero si tienen una buena educación y viven y son criados en un buen ambiente, ese niño o esa niña, obviamente son personas de bien. Y puedes nacer muy bien biológicamente, pero si tú dentro de tus 6 años de vida no cuidan tu educación, no plasman una personalidad
o el modo de relacionarte con los demás y te enseñan a distinguir el bien y el mal, pues obviamente puede haber una persona que aunque biológicamente esté bien, pueda convertirse en un asesino, ¿no? La gran parte de los asesinos seriales se han criado en familias disfuncionales, donde los padres maltratan a sus hijos, son fríos, indiferentes, eh, la falta de alguno de los progenitores, cuando son hijos no deseados y se los hacen saber y sufren ese maltrato infantil, o sea, desde muy pequeños. Hay muchas madres frustradas donde siempre quisieron una niña y tuvieron a un niño y hay personas que visten a sus hijos como niñas y los frustran de esa manera, ¿no? Eh, y donde también los padres descargan sus frustraciones, sus enojos, sus corajes con los hijos cuando los golpean, cuando los maltratan. Obviamente todo eso, si es dentro de los 6 años, estás echando a perder una vida, ¿sí? Eh, Esta persona de la que yo les hablaba al principio, que era Ressler, que es la persona que trabajó en el ejército, que trabajó en el FBI, consideró que hasta los 12 años todavía es posible revertir esa pulsión asesina a través de alguna figura de paternidad, maternidad con autoridad, ya sea también un hermano que tenga autoridad en nosotros, un hermano mayor, un amigo respetado que te aconseje, que esté al pie de la letra contigo, que esté muy al pendiente de ti. Nacer en una familia disfuncional o no ser querido por los padres no da lugar automático a ser un asesino. ¿Por qué? Porque en este caso puedes nacer en una familia disfuncional, pero siempre hemos dicho que como niños podemos tener a otra persona a quien admiramos, un tío, una tía, la abuela, el abuelo, el primo, y visualizar si hay una persona, si hay un niño, quiero que sepan esto y que se lo graben muy bien, si hay un niño que por lo regular vive en un ambiente eh, donde no es bienvenido o un ambiente donde es lastimado, obviamente este niño puede tener también familia que sea bien portada, familia de buenos valores, de buenas costumbres. Siempre está la tía, el tío, está la abuela. Entonces, el abuelo, este niño, a alguien de estas personas de bien puede admirar. Y si admira a una persona de esta índole que haya tenido un buen desenvolvimiento y una buena vida y un buen comportamiento, esta persona puede ser el ejemplo de ese niño. Y por más malos padres que tenga, no lo van a hacer malo, porque este niño ya su objetivo es ser como esa persona que admira. Por eso es muy importante que como familia, como tía, como tío, siempre tratar de portarte bien y dar el buen ejemplo, más cuando hay niños chicos en casa, porque no sabes tú quién te pueda admirar, quién pueda querer ser como tú cuando sea adulto, ¿no? Eh, Unos datos estadísticos que influyen, ¿sí? En los asesinos en serie, también vamos a mencionarlos aquí, es que casi siempre son varones blancos entre 20 y 40 años. Pero esto no quiere decir que puede impedir que haya un asesino con menor edad o que en su caso sea una asesina, aunque son casos muy, muy esporádicos. Suelen compartir haber provocado pequeños incendios durante la juventud, maltrato a los animales y también haber tenido enuresis nocturna, que quiere decir haberse hecho pipí en la cama. Más del 70% de los asesinos en serie se encuentran en los Estados Unidos. Y el estado de California, nos habla aquí este artículo, que tiene la tasa más alta de asesinatos seriales. Bueno, es un dato que viene aquí a grosso modo, ¿no? En este artículo. El 90% de los asesinos seriales en el mundo son hombres
y el 65% de víctimas son mujeres, con un 89% entre mujeres y hombres víctimas que son de origen blanco, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que los asesinos seriales se van más por las personas de origen blanco. Hay dos tipos de asesinos seriales, los organizados y los desorganizados. Vamos a hablar primero de los desorganizados. ¿Qué pasa? Los desorganizados son asesinos seriales muy crueles, ¿sí? Estas personas se caracterizan por la brutalidad sin límites. Son descontrolados al momento de efectuar el homicidio. Son improvisados a como a ellos se les ocurrió en el momento. Acuden a pie o en transporte público al lugar donde van a ejecutar el asesinato. Eligen a sus víctimas al azar, no piensan en el peligro que en ese momento representan para ellos mismos, no se preocupan por dejar huellas en la escena del crimen, son extremadamente brutales, en ellos habita el mutilar o el canibalismo. Matan muy rápido a su víctima para despersonalizarla. No pueden controlar ese impulso criminal que tienen. No es lo mismo un asesino en masas que un asesino en serie. ¿Qué es un asesino en masas? Un asesino en masas mata a muchas personas en una sola vez. Y un asesino en serie es sucesivo, comete asesinatos encadenado a fin de perfeccionar su fantasía. ¿Esto qué quiere decir? Que el asesino serial va matando de la misma manera. Les dije que tenían una conducta rígida, una conducta que no cambiaban y cada asesinato que ellos van haciendo, lo van haciendo mejor, lo van perfeccionando porque utilizan una firma. ¿Qué es la firma? La firma es la manera en la que ellos matan o algo que ellos hacen notorio para que la policía identifique que es un asesino serial. Quiere decir que hay algún detalle que le hace lo mismo a todas las personas, ¿sí? Los asesinos seriales son personas inadaptadas, inútiles, tienen graves problemas para enfrentarse en la vida cotidiana porque no funcionan como individuos, son incompetentes y no tienen capacidades necesarias para integrarse a la vida. Si la tuvieran, serían capaces de afrontar el estrés que los lleva a cometer un crimen, superarían los obstáculos que los llevan a cruzar el umbral, ¿sí? Vamos a hablar también de los asesinos seriales organizados. Estos planifican sus crímenes, eligen a sus víctimas y estas víctimas deben de generar muy bajo riesgo para ellos. Pueden ser en este caso prostitutas, vagabundos, alguien haciendo autostop. ¿Qué es el autostop? Es cuando, por ejemplo, en las carreteras hay alguien parado pidiendo, hay un aventón pidiendo raite a las personas que van en su carro particular. Utilizan su propio vehículo para dirigirse al lugar o para deshacerse del cuerpo. No son demasiado sangrientos, lo menos que puedan hacer desorden a la hora de asesinar y traen el material necesario para generar el ataque. Los especialistas les llaman el kit de violación. Eligen personas desconocidas y las apresan con mucho criterio. Buscan a alguien que encaje con el tipo de víctima que ellos ya tienen en mente, ya sea de edad, aspecto, profesión y el estilo de vida. Imagínense todo lo que estas personas hacen, o sea, todo lo que tienen que, perdón, tomar en cuenta. Cuando suelen salir de casa, de casa, o sea, a cazar a las víctimas, llevan el kit con el fin de no tener problemas a la hora de someter a la víctima. Los asesinos organizados pueden compatibilizar su estado criminal con una vida normal. ¿Qué quiere decir esto? Que pues puedes tener un asesino en serie por un lado, que tenga una vida normal, que conviva contigo, que tenga una familia y ni cuenta te vas a dar. Los asesinos organizados aumentan el goce del asesinato. Esto quiere decir que en la máxima demora
donde ellos están deshaciéndose o están matando a la persona, tardan mucho porque lo están gozando. Los asesinos seriales arrancan sus carreras porque son tan inadecuados, incapaces de obtener reconocimiento social, que empiezan a fantasear con ser asesinos y adquirir notoriedad. Bueno, aquí ya hemos mencionado algunos puntos. Sí, tienen patrones de conducta, claro que tienen patrones de conducta, ¿sí? Eh, los parámetros concluyentes con todos los asesinos en serie dejan un lapso de tiempo entre los crímenes generalmente inferior a los 6 meses. ¿Qué nos quiere decir esto? Que un asesino serial puede ejecutar un crimen y después de 6 meses o menos tiempo va a ejecutar otro. Sus acciones criminales son metódicas y similares entre sí. En el lapso que no mata el asesino, sostiene una apariencia normal, lleva una vida normal. Les digo que esta familia tienen. Nunca mantienen lazos o vínculos con su víctima. Cada nuevo asesinato parece aleatorio, no tiene que ver con el asesinato que ejecutaron anteriormente. Se caracterizan por ser de sangre fría, crueles y compulsivos. Buscan ejercer dominio total sobre las víctimas. En su infancia suelen detectarse episodios de malos tratos, agresiones sexuales, destrucción familiar, fanatismo religioso y tortura de animales. Quiere decir que estas personas en la infancia sufrieron algo de esto, fueron agredidos sexualmente, casi por lo regular, cuando hay una agresión sexual, que ya hay penetración y violación, todo esto, desgraciadamente muchas veces los casos son en la misma familia, Eh, por fanatismo religioso también y por el maltrato de animales. A veces hemos mirado niños, no sé si a ustedes les ha tocado, que hay niños que patean a los animales muy feos o que les hacen daño a los animales y niños chicos, estoy hablando de niños de 2, 3 años que me ha tocado ver, ¿eh? Entonces, esto es una alarma. No quiere decir que si ustedes ven a un niño agarrando a un perrito y ahorcándolo, vaya a ser un asesino serial, pero obviamente de que hay problemas, los hay y hay que checar, ¿sí? Cada víctima simboliza un logro. Cada que ellos van matando a alguien es un logro para ellos. Es un estímulo de placer, el cual pues se disuelve con el viento, se les pasa y ya les entra la necesidad de volver a generar otro homicidio. Tiene predilección por víctimas indefensas, lo decíamos, carecen de impulsos suicidas, o sea que por nada del mundo se matan o intentan matarse y consumido al crimen no tienen temor, no tienen vergüenza, no tienen arrepentimiento, no pasa nada por su mente y suelen tener protagonismo mediático cuando son juzgados. O sea que cuando son juzgados les gusta que la gente los identifique, que la gente los vea, salir en las noticias, que sepan si yo fui, ¿no? Eh, Estos son algunos puntos de lo que podemos hablar, de lo que son algunos detalles que pueden presentar los asesinos seriales. Obviamente, también hay que dejar en claro que un asesino serial no es como lo que vemos en las películas, en ciencia ficción. Esta persona que nos está redactando este artículo, que redactó este artículo más bien, habla de que hay muchas cosas que no son ciertas cuando se ven en películas o televisión, ¿no? Entonces, las personas que realmente cometen este tipo de atrocidades, bueno, pues aquí mencionamos algunas de las cosas y de las detalles que ellos presentan como persona. Obviamente, este artículo está demasiado extenso. Seguiré continuando con más de esta información para seguirles subiendo y que ustedes sigan conociendo a través de nuestros videos lo que puede haber en el mundo, que puede pensar una persona que comete tantos crímenes y que necesitas cometer a partir de 3 crímenes para poder que se denomine asesino en serie. Muy bien, les habló su terapeuta Karina Ríos, me dio mucho gusto saludarlos y estar de nuevo con ustedes. Les mando un saludo y muchos abrazos. Gracias.